Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui, le damos la bienvenida a Muley Sungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este viernes 25 de octubre con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla, haciéndonos compañía por alrededor de una hora aproximadamente. ATE lanzó campaña de afiliación masiva aquí en Bariloche, como lo hizo en otros puntos del territorio rionegrino. La Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro lanzó hoy en Bariloche su campaña de afiliación. Ahora vos discutís tus condiciones laborales. En este marco no solo se convocó a incrementar la importante curva de crecimientos, el número de afiliados que viene teniendo ATE en el último tiempo, sino sumar fuerzas y respaldo para discutir cada una de las cláusulas y condiciones que van a establecer en el nuevo convenio colectivo de trabajo establecido por ley de la legislatura. Sin lugar a dudas, el convenio colectivo de trabajo es uno de los logros de nuestro sindicato más importante del 2019 y va a encauzar la mayoría de las actividades que llevemos adelante en el primer semestre del 2020. Este convenio colectivo de trabajo va a producir profundas transformaciones en la administración pública rionegrina, por eso es la manera en que lo encaramos desde la Asociación Trabajadores del Estado, es con mucha convicción y mucha responsabilidad. En ese sentido, como ya lo hemos hecho en la capital de Viedma y en la zona del Valle, en esta oportunidad vamos a hacer el lanzamiento de esta campaña de afiliación con el lema "Ahora vos discutís tus condiciones laborales". Me acompañan en la mesa la compañera Sandra Contreras, que es la secretaria general electa de la seccional El Bolsón, Andina Sur, y el compañero Edgar Actis, que es el actual secretario general de la seccional de Bariloche, Bordó René Salamanca, con distintos compañeros que integran las comisiones directivas. En esta oportunidad es un lanzamiento de campaña, un lanzamiento de la campaña de afiliación en la zona andina. Así que contarles también que es muy importante esta actividad que se lleva adelante porque somos las trabajadoras y los trabajadores los que vamos a darle forma a este convenio colectivo de trabajo. Contarles también que desde el principio de mes que se arrancó esta campaña de afiliación ya estamos cerca del millar de afiliaciones, del medio millar de afiliaciones, perdón, cerca de 500 afiliaciones ya en toda la provincia, así que eso nos parece muy importante poder comunicarlo. Tiene un doble significado, un doble objetivo esta campaña de afiliación. En primer lugar, es seguir sosteniendo este crecimiento en afiliaciones que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, que es muy importante llegar a cada sector de trabajo. Y en segundo lugar, contra más afiliaciones tengamos, más afiliados tiene la Asociación Trabajadores del Estado, con mucha más fuerza va a plantear los distintos temas en las mesas donde se vaya discutiendo cada punto, cada coma, cada norma, cada artículo que va a integrar el convenio colectivo de trabajo. Esto va a ser en esta oportunidad, la campaña está previsto un trabajo de difusión muy amplia. Hay material audiovisual que se va a estar difundiendo en cada uno de los sectores provinciales. Tenemos material de trípticos, folletería, que también se va a estar entregando a cada una de las trabajadoras y los trabajadores en los sectores, y por supuesto compañeras y compañeros que vienen en este tiempo atrás realizando distintas capacitaciones para poder explicar con exactitud lo que significa el convenio colectivo de trabajo y la importancia que tiene para todos los trabajadores públicos rionegrinos. Nosotros decimos que es muy importante este convenio, ya que se discuten
cuestiones muy importantes como va a ser la igualdad de género, la igualdad de trato y oportunidades, la carrera administrativa, el escalafón, las licencias. Son muchos los temas, son muy amplios lo que va a abarcar este convenio colectivo de trabajo y que nos va a llevar a que haya esa transformación que realmente necesitan los trabajadores públicos rionegrinos. Así que esto siempre desde nuestro sindicato lo marcamos dentro de la pluralidad y la democracia total de cada uno de estos temas que vamos a discutir. Por eso se enmarca en 3 instancias en nuestro sindicato. La primera instancia va a ser a través de las asambleas que se van a realizar o que va a llevar adelante cada delegado en cada sector de trabajo. También luego todo lo que se recabe de esas asambleas se va a llevar a cada una de las seccionales para ser analizada por las comisiones directivas. Nosotros tenemos 9 seccionales en toda la provincia. Eso garantiza que esté de cada territorio, o sea, de todo el territorio rionegrino, a lo largo y a lo ancho, que estén las opiniones y que esté el debate realizado de todos los sectores de trabajo de la provincia. Y para finalizar todo ese trabajo, obviamente el convenio colectivo de trabajo se va a votar, se va a aprobar en la instancia mayor orgánica que tiene la Asociación Trabajadores del Estado, que será un Congreso Provincial de Delegados. Así que eso es lo que venimos hoy a proponer a la zona andina sur. Ya vienen trabajando las distintas seccionales desde que se arrancó esta campaña de afiliación, pero no hemos podido haber en el tiempo, habíamos marcado en distintas zonas para poder comunicarlo a la comunidad. Este viernes, la LOF Laskenhuinculmapu se manifestó en rechazo al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revirtió el procesamiento del prefecto del Grupo Albatro, Francisco Javier Pintos, imputado por homicidio agravado de Rafael Nahuel. La LOF, la comunidad, volvió a pedir justicia al cumplirse 1 año y 11 meses del crimen del joven mapuche. Durante la mañana, la comunidad cortó la ruta 40 a la altura del lago Mascardi, donde brindaron información a los conductores sobre la responsabilidad política del gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a Parques Nacionales en el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. En realidad que todo lo que se haya logrado, vaya, en realidad que judicialmente, ¿no? Se revocó todo para atrás, en cual acá se hizo un rastrillaje, que vinieron 120 efectivos con toda la tecnología, con todo lo que tienen, y en el segundo día ya que hicieron el rastrillaje había quedado en evidencia que el que mató a Rafa Nahuel Yen fue Javier Pinto con su fusil. Así que todo eso en realidad que vuelve para atrás, ¿no? Es como está funcionando ahora Bullrich, Macri. Es como para nosotros una forma ellos quieren como una forma de burlarse y de debilitar esta lucha, ¿no? Demostrando eso hacia nosotros como comunidad, a su familia, a su mamá y a su papá, que ellos siguen luchando judicialmente, ¿no? Entonces sí, este corte es para seguir y demostrarle al Estado, a Bullrich, a los asesinos, a las fuerzas que salen a asesinar a nuestra gente y al presidente Macri, para demostrar que estamos firmes en nuestra lucha, en nuestro pleno derecho, el derecho a la tierra, el derecho ancestral mapuche, ¿no? Que esto no es ahora, sino que viene ancestralmente. Estamos por algo que nos corresponde como mapuche. No estamos robándole nada a nadie, sino que son territorios ancestrales mapuche, ¿no? Bueno, 1 año y 11 meses del crimen de Rafael Nahuel, por un lado, ¿qué le genera, no? El hecho también de saber que hoy un fallo que permite la libertad, o por lo menos sacarle la acusación al prefecto Pintos. En sí, uno como mapuche, como se van dando las cosas, hoy en día nosotros no creemos ni en la justicia huinca, pero sí apoyamos la lucha de la mamá y el papá de Rafa, que ellos están siempre ahí al pendiente para que de verdad esté detenido Francisco Javier Pinto, que fue el asesino, el que disparó
el fusil que mató a Rafa Nahuel. No solamente mató a Rafa Nahuel, sino que hirió a 2 personas más, a un peña y un lamien. Y la vaina que se llevó el Estado fueron 500 vainas del grupo Albatro. Fueron 3 grupos del Albatro, de 8 personas de cada grupo, que subieron a la montaña ilegalmente a asesinar a Rafa Nahuel Yen. Por lo que describe, podrían haber sido más mapuches, ¿no?, asesinados en esos hechos el 25 de noviembre del 2017. Claro que sí, porque fueron 3 días de persecución. Si bien acá abajo en el territorio de abajo fue que se llevaron detenidas a las lamienes, a los peñas, a los pichihuentru, después, como nosotros nos siguieron para el cerro, en el cerro como no hay testigos, ahí de lleno mandaron a grupos tácticos. Uno de esos grupos fue el grupo Albatro, de Prefectura Naval. Varias veces nunca llegaron al diálogo, sino que a disparar. Y con esa orden de arriba de Burrich y Macri, ¿no?, de asesinar y de cortar esta digna lucha que lleva a nuestro pueblo. Si bien hoy en día nosotros nos tapamos la cara, es por tantas causas que nos ha hecho el Estado, con mentiras, con montaje. Ya ayer hubo un montaje que se le hizo y quiere hacerse a la comunidad a través de cómo funciona Macri, ¿no?, y las fuerzas especiales de Burrich y la política de Burrich, que ellos revocaron todo lo que llevaban de Javier Pinto y enseguida arriba de eso un montaje. Así funciona el capital y la fuerza del Estado. Bueno, justamente ustedes en la información que están entregando aquí en la ruta dan como responsables políticos a Macri, Bullrich, Parques Nacionales y los jueces también. Los jueces tienen mucho que ver y ellos en la primera conferencia que dieron dijeron bien claro que la firma la dio Parques Nacionales. En sí nosotros sabemos que son todos uno solo ellos, pero igual nosotros estamos luchando bueno, por la reconstrucción de nuestro pueblo mapuche, por el territorio y por todos los espacios que se están recuperando hoy en día. Hacemos acompañamiento y fuerza a todos los territorios que se están recuperando en nombre de Inacayal Yen, Foyel Yen y Calfucura Yen, que Inacayal fue el que vivió acá en el Nahuel Huapi hasta el territorio que estamos hoy, hasta estos territorios llega el territorio de ellos, ¿no?, de nuestros ancestros. ¿El método del reclamo cuál es? El método de reclamo es demostrarle a todos los peñas de Lamien que se puede seguir luchando en el territorio, que se puede vivir como mapuche, que se puede reconstruir uno como mapuche, que nuestro derecho con la lucha, con un solo Quiñera Quizuán y con el acompañamiento de diferentes comunidades o de diferentes gente también que acompaña esta lucha, se puede lograr bueno, nuestra lucha, que es la resistencia. Nosotros estamos resistiendo hace más de 500 años que venimos luchando y nosotros no somos violentos, el Estado no hace violento, la policía no hace violento, ellos generan la violencia. Nosotros solamente estamos por nuestro derecho ancestral, que es la tierra, y el derecho de Rafael Nahuel Yen, que fue fusilado y asesinado cobardemente por el Estado. Bueno, están entregando información a los automovilistas que circulan por la ruta y el corte es intermitente, ¿no? Dejan pasar a los autos cada cierto tiempo. Cada 15 minutos dejamos pasar a los autos, hasta ahora se viene dando bien el corte, toda la gente, nadie ha reaccionado mal, toda la gente ha entendido esta lucha, también se dan cuenta dónde están viviendo, en la forma social, en diferentes ciudades que pasan la gente por acá, los autos, y hasta ahora no hemos tenido ni un conflicto. Excepto un solo conflicto que hemos tenido a las 10:30 de la mañana con policía de la provincia de Río Negro, hostigándonos con un patrullero y bueno, y ellos después arman su montaje, ¿no? Pero los que hostigan y los que siempre andan, los que generan la violencia son ellos. Nosotros estamos pacíficamente acá haciendo esta acción que es de la reconstrucción del pueblo mapuche y por Rafael Nahuel Yen, que sigue vivo acá en nuestra lucha. Bueno, por último, ¿qué se le puede decir a la gente por ahí? No está muy de acuerdo con los cortes, que por ahí no entiende mucho el reclamo de la comunidad. Y le decimos que se pongan a ver la realidad, ¿no? La realidad, cómo se mueve el sistema capitalista.
y la fuerza represiva. Nosotros como mapuche nunca fuéramos escuchados, no solamente nosotros, sino que nuestros abuelos vinieron luchando desde hace mucho tiempo por un pedazo de tierra y se murieron luchando y nunca han tenido una respuesta sobre el Estado. Entonces, si el Estado no te da respuesta de devolución del territorio, la única manera para nosotros como mapuche, nosotros como somos mapuche nos manejamos las cosas monetarias y nos manejamos el sistema, vamos a decir. Pero nuestra única acción para que nos escuche el pueblo y la ciudad y nuestra gente mapuche, para hacer saber nuestro derecho mapuche. Este es como un derecho que tenemos nosotros y la única manera de mostrar el derecho es así, porque otra no hay, porque no hay justicia para nosotros, no hay devolución de territorio y el Estado cada vez reprime más diferentes comunidades o diferentes formas de lucha que se están haciendo en distintos lados. Peñi, 1 año y 11 meses del crimen de Rafael Nahuel. ¿Cómo lo recuerda la comunidad Blasquén Mapu a Rafael justamente, no? Y siempre recordando como un buen Peñi, ¿no? Él siempre firme con su pensamiento, con su ser como persona. Él siempre acompañó este territorio y acompañaba la lucha de la ciudad, estaba en organizaciones barriales también y siempre fue una persona buena, una persona que le gustaba andar en su caballo, le gustaba andar en el territorio y más que nada estaba aprendiendo todo el mapuzungún y diferentes cosas de nuestro pueblo mapuche. Y él ahí es cuando se vino a acompañarnos y varios meses ya estaba acompañando este proceso, cuando le pasó el fusilamiento por la espalda, ¿no? Miles de chilenos han vuelto a salir a las calles este jueves 24 en rechazo a las políticas del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Los ciudadanos chilenos se han manifestado en la segunda jornada de la huelga general en todo el país de 2 días, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y otras veintenas de organizaciones sociales. Compartimos con ustedes el informe de Hispan TV. No cesan las protestas en Santiago y otras ciudades de Chile contra las políticas del presidente Sebastián Piñera, pese a la violenta represión por parte del ejército. Chile vivió el jueves la segunda jornada de paro nacional. Los manifestantes se sienten indignados por la desigualdad, brecha salarial y las bajas pensiones. Piden cambios fundamentales en la Constitución, exigen mejoras sustanciales en el sistema de salud y la educación y piden que el ejército vuelva a sus cuarteles. ¿Unos remedios? No, queremos que cambie este sistema capitalista, un sistema enfermo y que tiene a la gente agonizando, porque es un sistema agonizante y el pueblo está agonizando, pero despertamos. El gobierno chileno ha intentado sin éxito calmar las protestas. El jueves, el presidente Piñera prometió aumentar las pensiones y estabilizar el precio de la energía. Hoy he firmado y enviado al Congreso un proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización en el precio de la energía. Mañana firmaré y enviaré al Congreso el proyecto de ley que permite el alza en las pensiones, lo que va a favorecer a casi 3 millones de pensionados en nuestro país. Las protestas iniciaron el pasado viernes con el alza de pasajes de metro y se convirtieron en una indignación nacional que ha dejado al menos 18 muertos. Una misión de verificación de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, viajará a Chile a petición del gobierno chileno. El presidente de la República, don Sebastián Piñera, ha instruido a que se invite a la alta comisionada de derechos humanos a enviar personal a su cargo a visitar a Chile para informarse en terreno de la situación existente producto de la declaración del estado de emergencia. Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos informó además de 535 heridos, 239 de ellos por armas de fuego y 2.410 detenidos. En un intento por bajar la presión, Piñera informó de un plan para terminar con los toques de queda, impuestos por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. Por otro lado, el Ejército de Chile convocó a los reservistas para reforzar el estado de emergencia.
La sexta edición de Bariloche a la Carta finalizó con excelentes resultados. Miles de personas participaron de las actividades centrales y más de 40 actividades satélites del gran evento gastronómico productivo y de difusión del destino. Todo ello bajo el sello BALC Sustentable, ya que por primera vez se impulsaron medidas concretas para disminuir la generación de basura. Lucio Bellota, director del Bariloche a la Carta, habló sobre los premios entregados y realizó un positivo balance de la edición 2019. Sí, entregamos los premios a los ganadores de la votación del circuito gastronómico. La gente votó casi 240 platos, 19.000 votos entre 82 establecimientos. Y entregamos el plato de oro, que era el plato más votado en la categoría de restaurantes, el mejor plato en categoría de cervecerías, la mejor entrada, el mejor postre y un premio más, que esto ya no depende de la votación del público, sino que es un premio de un jurado, que es el premio Menú Río Negro, donde nosotros premiamos ese menú de entre 82 establecimientos que refleja mejor los productos más identitarios de la provincia, desde el Atlántico hasta la cordillera. En este caso lo ganó el Yao Yao, con un muy buen menú. Bueno, ¿los ganadores quiénes son? El plato de oro, La Taberna, Dut, en los kilómetros, este fue el plato más votado, el plato principal más votado. La entrada fue unos langostinos de Golfo de Batistín, de Villa Buenit. El mejor postre se lo llevó el Yao Yao. El mejor plato en categoría de cervecerías fue para Weiss Burgers, ahí en Mitre al 600, y como habíamos dicho, el menú de Río Negro para el Yao Yao. Bueno, Lucio, finalizó ya el Bariloche a la Carta. ¿Cuál es el balance que se hace, ¿no? Luego de jornadas muy exhaustivas y con mucha participación de público y con muchas propuestas? El balance realmente es muy positivo. No solamente la sensación que uno se lleva de ese fin de semana con mucha gente y de pasarla bien y comer algo rico. El balance es qué le queda a la ciudad como promoción, donde hubo una semana que los diarios nacionales y los medios nacionales hablaban de lo que pasaba en Bariloche y hablaban muy bien. Lo que nos queda es un evento sustentable que trabaja la sustentabilidad profundamente. Lo que nos queda es cada vez más establecimientos con una gran conciencia de que la calidad del producto y la calidad del servicio es la clave del éxito. Y nos quedan más de 60.000 personas disfrutando de nuestra gastronomía, mostrándonos que el camino es Bariloche como uno de los mejores destinos gastronómicos de nuestro país y de la región. Bueno, con las mejores expectativas ya con miras, ¿no?, a la próxima edición del año que viene. Sí, totalmente. No podemos con nuestro genio. En el medio de Bariloche a la Carta, con 50.000 personas por ahí, estábamos pensando qué ajustes íbamos a hacer para 2020. Nos tomamos nota y nos tomamos una semana y empezamos ya a trabajar fuertemente en la nueva edición. Feley Pulamuen, Puñañas, tenemos más información para compartir con ustedes en el informativo del día de hoy, pero nos vamos a una breve pausa y estamos de regreso aquí en Walkington TV. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿intenta ladrar por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria.
Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue sitemesino o a qué edad se largó a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos, ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Compartiendo más información con ustedes, Río Negro estará presente en Fitur Patagonia, Puerto Montt, New Workshop Federal Salta y FIT Patagonia en Valdivia. Las acciones promocionales son llevadas adelante por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro y el Ente Mixto de Promoción Turística, el Emprotur de Bariloche. El objetivo es que las empresas privadas también participen del stand provincial y las ruedas de negocios, por lo que se los invitó formalmente a inscribirse. En realidad ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en forma conjunta con Emprotur y próximamente en el mes de noviembre hay 2 ferias en las que vamos a estar participando, una que se desarrolla en la ciudad de Valdivia y otra en la ciudad de Puerto Montt. Por supuesto hoy cobra mucha importancia estamos muy cerquita de Chile y hay una conveniencia económica para los chilenos por la divisa, así que bueno, es muy importante ir a promocionar nuestros productos de verano al vecino país de Chile. Son ferias a las que concurren operadores, agencias de viajes y también se van a hacer acciones para el público en general. Y próximamente también en el mes de noviembre hay una feria en Salta, el New Workshop, que también es un punto que a través de la conectividad aérea hemos logrado que lleguen salteños a nuestro destino, así que la provincia también va a estar acompañando este proyecto en el norte argentino. ¿En estas instancias va a haber un stand particular de la provincia o de qué forma se va a estar presente? Sí, exactamente, va a haber un stand de la provincia donde va a estar también representada la ciudad de Bariloche y van a haber escritorios de trabajo que van a poder compartir empresas privadas que puedan acompañar estos proyectos. O sea que se invita también a las distintas establecimientos, instituciones a que sean parte. Se invita a los prestadores y quienes
puedan participar, quieran participar, van a poder hacer uso de estos espacios para promocionar los servicios. Bueno, ya de cara entonces a la temporada estival, promocionando sobre todo las regiones más cercanas. Exactamente, bueno, hemos también estado en contacto con las distintas cámaras, tanto de las grutas como de la zona cordillerana. Hay muy alto grado de consultas, de reservas, sobre todo en estas últimas semanas se han incrementado las consultas, de a poquito se van realizando las concreciones concretas, reservas concretas en los distintos establecimientos, así que con muchas expectativas para la próxima temporada de verano, tanto en la zona de Cordillera, Bariloche, Dinahuapi, Bolsón, como en la zona de la costa, todo lo que es, bueno, por supuesto las grutas, playas doradas. Caso Rafael Nahuel, la APDH rechaza el fallo que anuló el procesamiento del prefecto Pintos. La causa por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel retrocedió más que un casillero. Los jueces de la Sala Tercera de la Cámara Federal de la Casación Penal anularon el fallo procesado al albatro Francisco Javier Pintos como autor del homicidio del joven mapuche, agravado por haber sido cometido con un arma de fuego. El abogado querellante por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Bariloche, Sebastián Feudal, explicó que el fallo no es definitivo, ya que está pendiente la recusación presentada por esta querella y por los abogados de la familia de Rafael Nahuel. En el fallo, la Cámara Federal de Casación afirma que la muerte de Rafael Nahuel fue en la provincia de Neuquén. Cuente acerca de este fallo y bueno, cuál es la lectura que hacen, ¿no?, del mismo a partir de darse a conocer. Sí, bueno, lo primero que corresponde decir es que el fallo no nos sorprendió. Tanto es así que cuando la defensa de Pintos recurre a casación, nosotros lo primero que hicimos es recusar a los jueces, porque ya habían expresado su animosidad, su prejuicio con la comunidad, se habían extralimitado en su competencia en un fallo en el caso de atentado a la autoridad, que están imputados Fausto Jones Walla y Lautaro González, y ahí habían hecho expresiones agraviantes y prejuiciosas contra la comunidad. En base a esos argumentos, a ese fallo nosotros lo recusamos, y por la opinión que habían expresado ahí y en otros casos, tratamos de que era evidente la ausencia de imparcialidad e independencia de estos jueces, y se lo hicimos saber y ellos rechazaron la recusación con mucha voluntad de intervenir, y medio preveíamos que iban a resolver en este sentido. Lo que no preveíamos era que iban a ser tan torpes, tan brutos en la forma en que lo hicieron, porque cometieron algunos errores que denotan más animosidad de la que uno podría imaginarse, porque confundieron el lugar donde ocurrieron los hechos. Es demasiado curioso, pero ellos creen que el asesinato de Rafita ocurrió en la provincia de Neuquén, y así como lo digo es bastante inverosímil, pero es lo que ocurrió. No solamente confunden dónde ocurrió el hecho, sino que no solamente confunden en el sentido geográfico, político de dónde ocurrió el hecho, sino que creen que el homicidio se produce en el predio que había sido previamente desalojado días anteriores, como que la comunidad, el supuesto enfrentamiento que ellos dicen se produjo cuando la comunidad intenta recuperar el predio que había sido desalojado, y lo cierto que el homicidio ocurre a más de 700 metros ascendiendo por la montaña, muy lejos de donde había sido el desalojo. Ignoran que la persecución fue de la fuerza de seguridad a la comunidad, y eso está perfectamente acreditado porque los primeros rasgos de disparos de armas no letales se produce a 700 metros y las vainas de plomo se encuentran ascendiendo por la montaña a 300 metros de distancia de las primeras marcaciones de
disparos de pintura. Así que bueno, es algo previsible, parte de la pelea y la lucha que se hace frustrante y dolorosa para que no solamente el Poder Judicial, sino también parte de la sociedad comprenda que acá hay un gobierno, y me hago cargo de lo que digo, gobiernos anteriores también, desconocen derechos que el Estado, los gobiernos desconocen derechos que el Estado reconoce a los pueblos originarios y a las comunidades. Otro punto importante que quiero destacar es que claramente los jueces ignoran su función más básica y esencial, que en una república es la división de poderes, y adhieren sin más a la, que ni siquiera es una doctrina, a los exabruptos del poder central, que entienden que la declaración de unas personas tiene más valor que otras, y para justificar, para entender que hubo un enfrentamiento de la comunidad hacia las fuerzas de seguridad, se basan exclusivamente en las declaraciones del imputado y de sus compañeros que ascendieron a la montaña. Sebastián, podemos recordarle a la gente, bueno, cuál había sido el fallo de la Cámara Federal de Fisquemenuco de General Roca, para entender también este fallo del Tribunal de Casación. Sí, cómo no. El fallo de Cámara de mediados de año lo que hace es hace un análisis del contexto político muy interesante, que de alguna manera, con otras palabras, pero lo que dice que en un contexto político donde las fuerzas de seguridad se sienten legitimadas por el poder político, las muertes no son una casualidad, sino que es una derivación de esa política, se sienten legitimadas y ocurren estos hechos, que hubo una política de desprestigio con el único fin de justificar una violencia sin límites y, en definitiva, la muerte de un integrante de la comunidad. Lo que la Cámara también reconoció, porque otro elemento que describe la dificultad de este caso es que mismo cuando la APH se presenta aduciendo en base a datos objetivos que Rafael Nahuel se reivindicaba mapuche y los pueblos originales son una población de especial tutela para el derecho argentino y el derecho internacional, eso era una grave violación a los derechos humanos que justificaba la participación de organismos de derechos humanos. No solamente la reivindicación de Rafita como mapuche, sino también la participación de agentes estatales como autores del homicidio. La Cámara reconoció primero que la APH podía participar, dándole la entidad que tiene el caso, que era una posible violación de los derechos humanos, sin adelantando opinión, y cuando tienen que resolver por las apelaciones hechas al procesamiento del juzgado federal sobre que habría habido un enfrentamiento, ellos los descartan porque no hay ninguna prueba de que así ocurrieron los hechos. Lo que está acreditado es que la prefectura, con su grupo especial, con armas subfusiles, que son una especie de ametralladoras, persiguió en el bosque, en la montaña, a la comunidad, no que la comunidad atacó a las fuerzas de seguridad. Continuamos compartiendo el análisis del abogado querellante de la APDH Bariloche, Sebastián Feudal, sobre el fallo de la Cámara Federal de la Casación Penal, que mientras se sustancia el proceso, dejó libre al cabo prefecto Francisco Pintos, acusado del crimen de Rafael Nahuel. El joven mapuche asesinado por la espalda en Villa Mascardi en noviembre del año 2017, desde la APDH Bariloche plantearon la injerencia del gobierno nacional en el reciente dictamen. Bueno, en ese fallo de la Cámara de Fisquemenuco de General Roca, también se había cambiado la carátula, ¿no? Y se había procesado al prefecto Pintos. Exactamente. En primer término lo procesan por homicidio agravado y dictan la prisión preventiva. Después hubo, es cierto, una falta de fundamentación de la prisión preventiva, la revocan y Pintos obtiene su libertad.
Yo entiendo que para muchas personas la prisión preventiva de Pintos es importante y lo respeto. Es un elemento, nosotros lo cuestionamos porque no solamente por la gravedad del hecho, sino también porque Pintos seguía integrando la fuerza de seguridad, no había sido apartado y había muchos actos de provocación que justificaban, sin una detención, otras medidas precautorias sobre Pintos. Bueno, la detención además es un detalle que, como la Cámara de Casación Penal, que resuelve ayer, tiene una competencia extraordinaria, es decir, no revisa todas las sentencias, sino solamente sentencias definitivas. La sentencia de Cámara tampoco era definitiva. Procesaba con esa calificación homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero la investigación debía continuar y no era determinante, no era una condena para el integrante del grupo Albatros. Entonces no se justificaba una revisión extraordinaria en una tercera instancia. La prisión fue el argumento que tomó la Cámara de Casación para decir la mera prisión justifica nuestra intervención porque es como un adelanto de pena y puede ser equiparable con una sentencia definitiva. Eso en el momento de aceptar el recurso. En el momento de resolver, que son dos instancias distintas, ya Pintos tienen la libertad y fuerzan la competencia en que es asimilable a sentencia definitiva cuando claramente no lo es. Pero bueno, vuelvo a resaltar que de alguna manera era previsible, conociendo los antecedentes de estos integrantes de la Cámara que habían hecho expresiones agraviantes, estigmatizantes sobre la comunidad y los pueblos originarios. Bueno, entonces, según el análisis que hace la PDH, la intervención de la Cámara de Casación Federal no debería haber sido, teniendo en cuenta que no hay una sentencia definitiva sobre el crimen de Rafael Nahuel. Exactamente, no debería haber nunca intervenido, mucho menos una vez obtenida la libertad de Pintos. La libertad podría haber justificado la intervención del tribunal porque es asimilable. Si una persona detenida, si está condenada o está procesada, está detenida y no está privada de su libertad, de modo que es asimilable, pero no es asimilable cuando él ya obtuvo la libertad. Son cuestiones procesales que lo único que quiero expresar es la torpeza de la Cámara de Casación, no otra cosa. Hay algunas cuestiones, la ciencia jurídica es social y no es matemática, pero hay algunas cuestiones que más o menos hay consenso y es excepcional que la Cámara de Casación analice un procesamiento y no una condena o un sobreseimiento. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso, digamos, o por lo menos en qué está pensando la PDH en términos judiciales a partir de este fallo? Sí, otra cosa que, hablando de los próximos pasos, el ánimo de la PDH, de muchos que trabajamos en el caso, es que hay que armarse de paciencia y la pelea es muy larga y no hay nada definido. Este fallo tampoco es una sentencia definitiva. No es que Pinto está absuelto y que no puede ser vuelto a juzgar y que esto quedó en la nada. La pelea es muy larga y el primer paso es intentar un recurso muy difícil, que es que la Corte Suprema de Justicia revise este fallo. Pero en la inteligencia final de la estrategia que nosotros tenemos es, si esto continúa de esta manera, con una negación de justicia interna en Argentina, esto va a derivar en una condena al Estado argentino. No tengo ninguna duda que es así, porque es un caso de un manifestante reivindicando derechos que se le reconocen en la Constitución, muerto en manos de las fuerzas de seguridad y reivindicado por el Poder Ejecutivo. Un escenario más trágico y más grave no se encuentra en los últimos años en la historia argentina. Bueno, teniendo en cuenta este caso, ¿no? Este nuevo fallo, ¿qué otro análisis se puede hacer, teniendo en cuenta que si hubo un fallo de la Cámara Federal de General Roca que fue de manera más objetiva, de alguna manera este fallo se alinea, ¿no?, con el discurso del Gobierno Nacional? Indudablemente se alinea, indudablemente es una afectación a la independencia judicial, a la división de poderes, a la misma República, al proceso, el constitucionalismo que se dice, que
las leyes madres, las leyes magnas de los países tienen un solo fin principal, que es limitar el poder estatal. Es decir, el Estado no puede matar, menos puede matar a un disidente, menos puede matar a un disidente, a alguien que opina distinto, a alguien que se manifiesta. Las sociedades avanzan en base a las manifestaciones, no avanzan en base a peticiones morales con el que tiene alguna disidencia. Es decir, que la lucha mapuche está, por lo menos formalmente, de la Constitución reconocida y cuidada, pero no logramos que el Poder Judicial tenga, se vincule, haga caso a las leyes principales de la General, la ley principal, que es la Constitución Nacional. Entonces sí hay es imposible no vincular este fallo y algunas miradas que encontramos en el caso en el Poder Judicial con la línea del Poder Ejecutivo. Si eso se modifica en el futuro o no, es algo que nosotros no podemos manejar, pero no hay duda que... esto no es una apreciación prejuiciosa sobre el Poder Judicial. Es decir, el fallo de casación penal dice: yo le creo a Pintos, que Pintos dijo que no tenía el subfusil cuando ocurre la muerte de Rafael Nahuel, que lo fue a buscar a la camioneta y después lo fue a buscar después a la camioneta cuando la cuestión se desbandó. Ahora, esto está fundado en el error anterior de que ellos creen que fue en el mismo predio, que la camioneta estaba cerca del predio. Es decir, es absolutamente imposible. Darle veracidad a las declaraciones de los compañeros de Pinto no es más, porque jurídicamente es una barbaridad, porque hay prueba en contra de las declaraciones de ellos, es una incongruencia, y no puede leerse sino adhiriendo a la postura absurda de que las expresiones de la Fuerza de Seguridad tienen carácter de verdad, lo cual no es cierto. Y desde ATE Bariloche manifestaron que el nuevo convenio colectivo de trabajo significa profundas transformaciones en la administración pública rionegrina. Sobre la campaña de afiliación en Bariloche, desde el gremio informaron que en los próximos días se van a instalar mesas informativas en cada uno de los organismos provinciales para confortarles a los trabajadores la importancia de discutir el nuevo convenio. Y bueno, para nosotros esta conferencia, como marcaba bien Rodrigo, tiene un objetivo que es el hecho de informar sobre la importancia de este convenio colectivo de trabajo y también en ese marco lanzar esta campaña de afiliación. Campaña de afiliación que para nosotros ya comenzó, porque en realidad lo que venimos notando en todas las seccionales en esta provincia de Río Negro es que los compañeros se vienen afiliando y obviamente que bueno, vamos a tratar de darle un impulso, y a partir de la semana que viene, luego de esta conferencia de prensa, la idea es poder instalar mesas en cada uno de los organismos provinciales donde haya trabajadores y trabajadoras para contarles la importancia de la discusión, la importancia de tener un convenio colectivo de trabajo. Nosotros nos regimos, los trabajadores estatales rionegrinos, por leyes que no hemos discutido, que sí han sido impuestas, pero que nosotros entendemos que esta oportunidad es muy valiosa porque nos va a permitir revisar cada una de esas reglamentaciones y de esas leyes que hoy reglamentan nuestro trabajo, y en ese marco que se da y que hemos logrado y hemos conseguido con lucha, porque esto lo hemos logrado peleando en la calle y exigiendo que este convenio colectivo de trabajo se concrete. Ahora estamos en esa posibilidad y queremos que todos los trabajadores y todas las trabajadoras de los distintos organismos del Estado, de salud, de SENAF, desarrollo, auxiliares de la educación, de renta, de todo del SPLIF, de todos los organismos del Estado provincial tengan la posibilidad de afiliarse a nuestro sindicato y ser parte de esta discusión. Así que seguramente ya vamos a establecer un cronograma de mesas que se van a disponer a partir de la semana que viene y bueno, para contar de qué se trata este convenio, invitarlo a ser parte. Así que bueno, muchas gracias. Nosotros ya venimos trabajando en territorio con mucho respaldo del Consejo Directivo Provincial. Eso ha hecho que nosotros crezcamos en un 100% del padrón original cuando se abrió la seccional Andina Sur.
y con expectativas de en estos próximos meses hacer una gran campaña de afiliación a partir de este lanzamiento, de manera de sumar muchos más compañeros a esta organización, que es la herramienta que le permite al trabajador organizarse y luchar. Somos una organización que trabaja con compañeros en las bases muy potentemente. Consideramos que el trabajador es un trabajador, un sujeto de derecho y no un rehén de algún sindicato o algún gremio patronal. Así que para nosotros ATE es la herramienta de liberación de la clase trabajadora en la provincia de Río Negro, y así como estamos hablando de un convenio colectivo de trabajo para los provinciales, nuestra expectativa es también como organización sindical que un convenio de trabajo también llegue a los municipios de toda nuestra provincia. Así que en eso es nuestra lucha. Vamos a estar presente también en todos los municipios de la provincia para llegar a que cada trabajador municipal también pueda discutir sus condiciones de trabajo y su carrera administrativa. Bueno, de alguna manera es histórico, ¿no? El hecho de poder discutir y conformar un convenio colectivo de trabajo aquí en la provincia. Sí, obviamente. Nosotros lo que marcamos de plano en esa primera reunión fue que necesitamos discutirlo en una democracia pura, una democracia de igualdad de criterios, y planteamos que cada artículo y cada norma que rija ese convenio tiene que estar totalmente aprobado por las tres partes que lo van a elaborar. O sea, tanto la parte estatal como los dos sindicatos mayoritarios de la provincia debemos ponernos de acuerdo en cada punto y en cada coma. Eso fue lo que expresó ATE por esa necesidad, porque acá el principal afectado de lo que hagamos bien o lo que hagamos mal en ese convenio va a ser el trabajador y la trabajadora rionegrina. Entonces, por eso nosotros con total responsabilidad creemos que debemos ser en un ámbito de una democracia totalmente pura y que haya una igualdad de criterio y poder entre todos llegar al mejor convenio colectivo de trabajo que pueda tener una provincia en el país. Bueno, volviendo a la campaña de afiliación, aquí en Bariloche hay días, horarios, cómo puede hacer la gente, los trabajadores para afiliarse y cuáles serían como los requisitos, ¿no? Sí, la idea es empezar la semana que viene. Seguramente, bueno, vamos a empezar con mesas en los distintos organismos, ya sea el hospital, un recorrido por los centros de salud, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Desarrollo Social, el recorrido en las escuelas. Esto en realidad ya se viene haciendo, pero bueno, la afiliación no ha cesado, no ha parado, es constante, porque bueno, este gremio, este sindicato que hoy crece, digamos, en esta provincia y hemos obtenido importantes logros con toda esta lucha que llevamos a cabo. Ha sido el principal objetivo y el principal motivo por el cual los trabajadores y las trabajadoras se sienten representados y los tienta a afiliarse, y para nosotros eso es un orgullo. Pero en este caso específicamente nos parece que el convenio tiene su particularidad porque significa discutir cómo queremos trabajar, en qué condiciones, modificar las actuales leyes que hoy rigen, que sabemos que no benefician del todo al trabajador y a las trabajadoras. Así que no tenemos todavía, digamos, pero definido una fecha concreta en cada uno de los organismos, pero sí la semana que viene vamos a arrancar en todos los organismos. Va a haber instalada una mesa con compañeros delegados, compañeros integrantes de la comisión directiva, donde bueno, se van a entregar estos folletos, van a estar las fichas de afiliación y seguramente acompañando con algún video explicativo donde explica en qué consiste y para qué sirve un convenio colectivo de trabajo. Ahora vos discutís tus condiciones laborales. ¡Afiliate! Pasamos a una información en el ámbito internacional. Morales repudia golpismo de Mesa tras vencerle en primera ronda. El reelecto presidente en Bolivia, Evo Morales, denuncia complot golpista de la oposición y asegura que ganaría con más puntos si hubiera una segunda vuelta. Morales
En concreto, denunció en declaraciones el jueves la denominada Coordinadora de Defensa de la Democracia, que fundaron estas mismas jornadas políticos de la oposición al mando del candidato presidencial Carlos Mesa, para así exigir que se anuncie la segunda vuelta entre el movimiento del socialismo dirigido por Evo Morales y la Alianza Comunidad Ciudadana, del que Mesa aspiraba a la presidencia. Compartimos el informe de Hispan TV. Compañero Álvaro García Linera. El que gana, gobierna. Así defendió el presidente Evo Morales su triunfo en primera vuelta en las elecciones presidenciales del domingo 20 de octubre y reveló que instruyó una fuerte campaña internacional para denunciar el racismo de grupos que pretenden dividir a Bolivia y desconocer el voto del área rural, que a su juicio le dio la victoria al oficialismo. Y ahora, cuando nuevamente llegan las elecciones, el día domingo, el último domingo, 20 de octubre, ya, va a haber segunda vuelta, somos perdedores. Yo dije en la noche, todavía no está llegando el voto de la mente indígena. En una entrevista con Bolivia TV, Morales rechazó categóricamente las palabras de la oposición que lo tachan de dictador y lo acusan de corrupción. Dijo que tienen que ofrecer pruebas para probarlo. A su juicio, el verdadero fraude es la violencia e impedir el cómputo oficial de votos. El verdadero fraude es quemar las instituciones del Estado, como las oficinas o los centros donde está la oficina del Tribunal Supremo Electoral Departamental. Asimismo, acusó a la oposición de enfrentar al pueblo y perjudicarlo económicamente con el paro, que a su juicio es un golpe de Estado. Dijo que defender con violencia a la oposición es un acto inexplicable. Defender con violencia, con algunos vandálicos a un delincuente, eso no es, como de acá a poco, ¿cómo van a explicar, no, a su familia? Porque todos finalmente tenemos familia. Aun con todo, el candidato de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, segundo en la votación, insiste en un fraude electoral al 99,99% del conteo de votos y llama a mantener las movilizaciones. Que estas movilizaciones pacíficas y democráticas no deben terminar. De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, con el 99,99% de las actas verificadas, el actual presidente alcanzó el 47,07% de los votos, mientras que su rival Mesa obtuvo el 36,51% de los sufragios. El 0,01% de las actas fue anulado según el cómputo electoral. La oposición reclama presunto fraude, aunque hasta ahora no han presentado pruebas que respalden ese señalamiento. De hecho, algunas evidencias del supuesto amaño de los comicios han sido desmentidas. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados,
Medida de prevención. Mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. La Lamuen María Nahuel, la tía del joven mapuche Rafael Nahuel, explicó que el corte parcial de la Ruta 40 de este viernes 25 fue para cuestionar la decisión judicial que anuló el procesamiento por homicidio agravado sobre el cabo de prefectura Francisco Pintos. La comunidad Lasken Huincul-Mapu exigió que se haga justicia por este crimen para que no quede en la impunidad. La Lamuen indicó que es falsa la acusación en contra de la comunidad sobre el ataque a la comisionada de fomento de Villa Mascardi. La hermana mapuche pidió que al gobernador Alberto Beretilnec que no se haga eco del nuevo montaje para inculpar sin pruebas a la comunidad. Sí, bueno, Mari Lamuen, sí, por el tema, bueno, como ya es todo sabido, que ayer quedó el prefecto Pinto sin causa, sin pagar de la muerte y del asesinato de mi sobrino Rafael Nahuel y haciendo entender un poco a la gente, entregando panfletos de qué es lo que había sucedido. Y bueno, tuvimos muy buena, la gente muy buena, la que pasó escuchaba y con muy recibimiento y escuchaba y bueno, también lo alentaban y nos acompañaban, decían. Sí, siguiendo y vamos a seguir pidiendo justicia. La verdad que me siento muy triste porque no tiene justicia mi sobrino, ya va a ser 2 años, falta un mes. Y vamos a ver qué más hacemos para seguir pidiendo justicia por Rafael Nahuel. Que me gustaría que esta persona que lo mató, que esté preso. Porque yo creo que si yo matara a alguien ya estaría presa. Y él, porque es parte del Estado, sigue estando libre y lo siguen acompañando el Estado, la ministra, que salió a festejar un poco más, no sé qué hace para festejar, que estaba libre Pinto. Y también haciendo saber a la gente, a la comunidad, a toda la gente, de que nosotros vamos a seguir pidiendo justicia por Rafael Nahuel y ojalá el Estado nos escuche. ¿Creen que hubo algún tipo de influencia, algún tipo de intervención por parte del Estado Nacional para influir en este fallo de la justicia? Sí, yo no me cabe duda que en eso está la ministra y los jueces que están parte del Estado también. Así que acá, bueno, y también, como siempre digo, acá hay varios culpables. El Estado, la ministra, hasta el presidente, Parque Nacional y también los jueces de aquí. Bueno, hoy, 25 de octubre, se cumple 1 año y 11 meses, ¿no?, del crimen de Rafael Nahuel. Sí, por eso queríamos hacer este llamado de atención y más lo que pasó ayer por el tema de Pinto, que sigue libre. Y también quería hacer un poco de aclaramiento, no sé si ustedes, los medios ya están informados o acusándonos de vuelta de un ataque que hubo acá en el muelle. Sí, bueno, se dio cuenta en la jornada de este viernes 25 de que había sufrido un destacamento policial un ataque, ¿no? Sí, hay mucho, yo andaba por allá, así que no vi nada, no sé si pasó algo o no pasó.
Pero sí te estoy hablando de ayer que hubo un ataque acá en el muelle. Andaba la presidenta de Fomento, no sé, no entiendo mucho ahí. Y supuestamente acá es la vecina, la que está acá en el lugar que es de los Alesianos. Sí. Bueno, supuestamente ella denunció que dice que fue atacado por 3 encapuchados y que fue atacada ahí en el muelle. Que la verdad que no entiendo porque en el muelle queda muy lejos, no queda una media cuadra, una cuadra. Y la verdad que no entiendo cómo fue atacada. Y ella dice que andaban encapuchados, pero en ningún lado sale quién eran los encapuchados. Así que nosotros creemos que es un montaje. Bueno, yo en el momento que ella me llamó, que me contó la secretaria del gobernador, me llama así como muy alterada, muy asustada, diciéndome que el gobernador la llamó a ella, diciendo que que no entendí en ese momento que era una parte que trabajaba del Estado que fue atacada. Y donde ella me llamó, yo estaba con el obispo porque me había llamado, bueno, me acerqué a hablar con él. Y bueno, ella me dice que el gobernador estaba muy enojado, que se había hablado muchas cosas y que la verdad que bueno, de vuelta volvemos a caer en la trampa, que nosotros no tenemos justicia porque el Estado, tanto como el gobernador y todo lo que pertenecen, reciben una denuncia y ya nos están echando la culpa a nosotros. Porque yo creo que fue un montaje, para mí que eran policía o alguien que andaba ahí, porque la mayoría de la gente andaba comprando en la ciudad, así que no habían acá. Y la verdad que no sé por qué ellos sacan esta conclusión, que fue gente acá de la comunidad. Claro, este tipo de denuncia, como ustedes manifiestan, se utiliza después para acusar sin pruebas a la comunidad. Claro, por eso digo, fue un montaje y se sigue pasando esto de que a nosotros no nos creen, al contrario, nos siguen hundiendo, nos siguen diciendo que somos terroristas, que somos delincuentes, que son encapuchados, porque se atacó a esta señora ayer, que andaba supuestamente había testigos, había gente. Nosotros acá, la comunidad, cuando viene gente a la playa, nadie va a molestar a nadie, porque es un lugar libre, así que nosotros, la gente de acá no se acerca a la playa. Se llena, incluso viene gente el fin de semana, ahora que empieza el verano. Creo que el jueves ya hay gente, con músicas, de todo, y nadie le va a decir nada, así que no sé por qué. O sea, la comunidad no tiene interés, digamos, de agredir a la gente que viene al lago o a la gente que vive en la zona. No, nosotros lo tienen sin cuidado. Lo único que queremos nosotros y que protegemos, incluso hasta el lugar de la persona esta que no está acá, el terreno, por el tema de la suciedad. Por el tema de la suciedad, la gente usa en todo lado por baño, rompe todo, rompe para hacer juego, ensucia, más que todo ensucia. Viene y no se lleva la suciedad. Entonces también a eso culpando a Parque, ya que Parque dice que es parte de esto de Parque, ¿por qué no hacen limpiar? ¿Por qué no se mantiene el orden? Porque nosotros, bueno, como mapuches nos gustaría que se cuide un poco más la naturaleza y el lago, porque si el lago se contamina también estamos mal. Por último, han levantado ya el corte, la medida de protesta duró unas horas, ¿no? Nada más. ¿Qué fue un corte intermitente, digamos, dejaban pasar a los vehículos? Sí, dejamos pasar a los cada 10, 15 dejamos pasar y después, bueno, ahora creo que, no sé a qué hora, creo que se va a hacer otro pequeño corte para seguir informando del asesinato de Rafael y de Pinto que no está preso, bueno, se va a hacer creo luego otro cortecito más. Bueno, gracias María, y bueno, vamos a estar atentos a ver las últimas novedades que puedan surgir a partir del caso y bueno, también la movilización que haga la comunidad. Sí, la verdad que estamos, no sé qué vamos a empezar ahora cuando ya se cumplan los 2 años, el mes que viene, vamos a ver qué podemos hacer, si estamos acá o llegamos al centro o cómo, pero tenemos que hacer. Y quizá antes, porque como sabiendo que Pinto no está preso, creo que tenemos que hacer a ver si nos escuchan. Y también tratando de exigir de nuevo que el gobernador nos reciba y que la futura gobernadora también, y que cumpla con lo que se le pidió. Bueno, quedaron con el gobernador en una fecha, ¿no?, para reunirse de nuevo. Ayer estuve y me dijeron que para la semana que viene me iban a dar una fecha. Pero a partir de estas novedades, digamos como que empieza a haber una cierta rispidez, ¿no?, en esta posibilidad de reunirse. Y esperemos que el gobernador escuche y que no sea como parte de todo el Estado, que saben o nos denuncian a nosotros, nos ponen de algo que somos culpables y no somos, esperemos que nos siga escuchando. Porque si él escucha a la otra voz, tiene que escuchar también a la otra voz. Y también si él no tiene prueba, no tiene que señalar. Porque primero, yo para señalar a alguien,
tengo que tener prueba. ¿Qué es lo que hacemos? Señalamos a Pinto porque supuestamente el mismo estado a donde se mandaron las pericias, él era culpable. Por eso lo señalamos a él. Si no, tampoco lo señalaría, porque tantos perfectos vinieron ese día, tanta gente a matarnos, uno tiene que estar seguro, y el gobernador tiene que estar seguro para señalar si fuimos nosotros o no fuimos. Hace un rato me volvió a llamar la secretaria. El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, afirma que la exhumación del dictador Francisco Franco es una gran victoria y se ha dado un paso más en la reconciliación del país. Sánchez ha reclamado que España es deudora de todos aquellos que lucharon en las batallas contra el fascismo y que descansan ahora en fosas sin ser identificados. La España actual es fruto del perdón, pero no puede ser fruto del olvido. Así lo añadió el presidente. Compartimos el informe de Hispan TV. Día histórico en España. Finalmente se realizó la exhumación, traslado y reinhumación del dictador Francisco Franco desde la Basílica del Valle de los Caídos, donde había estado sepultado durante casi 44 años. Los restos han sido trasladados al Panteón de Migón Rubio, donde está enterrada la viuda de Franco, Carmen Polo. El presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, celebró el proceso, reiterando que fue posible gracias al trabajo de los tres poderes del Estado español. Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público. Se da un paso más en la reconciliación que solo puede descansar en la democracia y en la libertad que todos y todas compartimos. No obstante, tanto la familia y los seguidores del dictador como los líderes de los partidos de la oposición han criticado el traslado de Franco. Denuncian que Sánchez lo ha utilizado a su favor de cara a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre y para desviar la atención de los problemas que existen en España. Hoy se ha conocido la encuesta de población activa. No por casualidad se ha querido hacer coincidir con otras cuestiones para las que se han desplegado todo tipo de medios audiovisuales, probablemente los que merecerían estas cifras tan preocupantes que hoy conocemos de destrucción de futuro, es decir, de oportunidades, es decir, de empleo. Yo creo que Sánchez pensó que Cataluña y que la sentencia le podía venir bien a nivel electoral, comprobó que no, y creo que han tratado de utilizar algo que es de justicia y que hay que agradecer a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica y a los colectivos que han defendido la dignidad de las víctimas, ha intentado utilizarlo en clave electoral. Creo que eso no es demasiado serio. España es un país donde no nacen hijos, segundo país con menos natalidad de Europa, la caja de las pensiones vacías, Cataluña ardiendo en la calle. Para mí no debe ser la prioridad de un gobierno los huesos de un dictador muerto hace 44 años. De esta manera, el secretario general del PSOE ha logrado culminar así el compromiso que anunció en cuanto llegó a la Moncloa en junio del 2018, un procedimiento que se realizó en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica del 2007 y después de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 30 de septiembre. Y los chefs de aquí de la localidad recibieron sus premios en el Bariloche a la Carta 2019. Este viernes, los equipos de chefs de la ciudad recibieron las distinciones del certamen realizado en el marco del sexta edición de Bariloche a la Carta, el cual superó las 20.000 votaciones online. El plato de oro fue para la taberna, Hotel Dut, recibió el premio al plato de oro. El acto se llevó a cabo en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche. Allí la taberna recibió el premio al plato de oro gracias a los votos que recibió su plato principal. Mañana arrancamos la dieta. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, ganamos el principal de oro, así que contentos. Bueno, contanos acerca de tu participación en Bariloche a la Carta, cómo fue y en qué contexto se dio este premio. No, bueno, nosotros con mi pareja tenemos la concesión del DUT en la península, así que hace 2-3 años que lo tenemos y participamos en los 3 eventos de Bariloche a la Carta que estábamos ahí. Y bueno, también tenemos en la red de Restaurante a Medida y bueno, creamos el plato, participamos y bueno, aparte del premio estuvo bueno que vino mucha gente, así que contentos. ¿Cómo se llama el plato y qué ingredientes tiene? El plato se llama Mañana arranco la dieta,
porque bueno, era contundente el plato. Así que queríamos hacer una cazuela de cordero, pero sin cazuela, entonces hicimos una canasta de parmesano y un latke abajo de papa y chorizo para contener la cazuela, el goulash de cordero, y después tenía una criolla de mosqueta, unas cebollas crocantes y arriba un huevo escalfado para terminar de coronar el plato. Así que era contundente. Bueno, participaron ustedes con este plato. ¿Cuántos otros más, digamos, habían en concurso? Acá en el Bariloche un montón, no sé, 70, 80. La mayoría de los restaurantes de Bariloche participaron, así que bien. Cuando conocieron el resultado y el premio que obtuvieron. Sí, contentos. Ya estábamos contentos porque de a poco cada vez más gente al restaurante, así que cuando vimos el premio fue el final feliz. Bueno, ¿qué incluye el premio? No, el premio es reconocimiento, lo que te decía que está bueno el que se nos llenó, y después en la página de Restaurante a Medida como que seguimos ganando continuidad y va creciendo lo nuestro. Bueno, entendemos que con este premio los incentiva para la próxima edición, ¿no? Del año que viene Bariloche a la carta. Calculo que sí. Sí, ahora de descansar y después el año que viene seguro que estamos acá. Con financiamientos del gobierno de Río Negro se ejecutaron 2 obras que cambiarán la vida en Comayo, una de las localidades de la región sur en franco crecimiento. Comenzó la pavimentación de su arteria principal, la avenida San Martín, y se encuentra pronta a inaugurarse la tercera etapa del plan director de agua potable que beneficia a más de 70 familias. Estamos terminando la tercera etapa del plan director de agua potable, una obra financiada íntegramente por la provincia. Ya prácticamente está lista, le están haciendo las pruebas hidráulicas a toda la red. Esto significa que al inaugurar esta obra, la provincia habrá invertido en las 3 etapas anteriores más de 25 millones de pesos en lo que fue todo lo que es el plan director de agua potable de la localidad. Nos falta la 4ª etapa, que ya está en proceso de licitación. Calculamos que para mitad del año que viene va a estar en ejecución, pero lo importante es terminar todo este anillado de todo lo que tiene que ver con la red primaria de agua potable en la localidad, y con dotar de agua a 2 barrios muy importantes, que son el Bella Vista y el barrio Progreso, que hoy todas las familias del barrio están con agua potable, ¿no? Directamente son 70 familias, indirectamente es todo el pueblo, porque se hizo toda la red troncal del pueblo nueva, que databa desde el año 60, así que en cuanto a calidad de vida, para que te dé una idea, nosotros que tenemos la casa hacia arriba del pueblo, como se dice allá comúnmente, hacia la zona sur del pueblo, que es la más alta, durante el verano, a partir de noviembre, teníamos que juntar agua después de las 2 de la mañana hasta las 6. Hoy el fluido de agua potable es constante, tiene buena presión. Ya el verano pasado ya estaba en funcionamiento, si bien no estaba terminado, estaba en funcionamiento, por lo tanto para nosotros es un cambio total de calidad de vida. La posibilidad de que llegue a otros sectores de la localidad con fuerza el agua, que no haya horarios para juntarla, que tenga en todo momento cada vecino que abra una canilla pueda tener agua, es más que importante, y sin duda que eso impacta en la salud, impacta en lo que es calidad de vida, en lo que es la posibilidad de que el vecino pueda tener colocado un tanque en su casa, poder abastecer toda la parte húmeda de la casa, lo que es baño, cocina, así que me parece que es fantástica la obra que se ha hecho y la inversión que se ha hecho, ¿no? Pelay Pulamuen, vamos a las farmacias de turno para este viernes 25 de octubre. Farmacia Onelli en Onelli 631, Farmacia Pharmacenter en Avenida San Martín 162 y Farmacia de Tina en Avenida Bustillo, kilómetro 12,5. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este viernes 25 de octubre. Onelli en Onelli 631, Pharmacenter en Avenida San Martín 162 y Farmacia de Tina
en el kilómetro 12,5 de Bustillo, que está abierta hasta las 23 horas. Así damos por finalizado el informativo de Walkington TV, Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Agradecemos a todos por su compañía. Nos reencontramos nuevamente el lunes a partir de las 13 horas. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.